Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, el gusto de saludarlos, de reencontrarnos aquí, como cada tarde en la Argentina hoy. Hoy para hablar de política internacional, que es la política que más nos afecta, aunque nos parece lejana, las decisiones que toman en Estados Unidos, en China, en Europa, nos impactan directamente. A veces tenemos registro de eso, pero no siempre. Y este comienzo de año, estos primeros 3 meses del año, han sido especialmente estridentes en materia de política internacional, con la llegada, entre otras cosas, del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Es quizá el ingrediente más importante, pero no el único. Y al mismo tiempo, el alineamiento que tiene el gobierno argentino de Javier Milei con la presidencia de Donald Trump. Ingredientes, apenas los últimos ingredientes de un mundo convulsionado en proceso de transformación, de cambio, que tiene varias guerras concretas, como la de Ucrania, como el conflicto de Israel, como el conflicto de Sudán, y guerras comerciales intensas entre los Estados Unidos, China, y un proceso geopolítico bastante complejo de describir en una sola línea, en una sola palabra. Después de la pausa, vamos a hablar con un verdadero intérprete, un gran analista argentino, para tratar de entender un poco más cómo el mundo se está transformando y cómo nos afecta esa transformación. La Argentina hoy. Les había prometido que íbamos a tener un gran intérprete de la política internacional y sobre todo de la interrelación del mundo, el impacto que el mundo tiene en la Argentina. Y es por eso que estamos en contacto con Jorge Castro, el gusto de tenerte aquí en Cadena 3 Argentina. Jorge, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muy bien. Bueno, decía al principio del programa que este comienzo de 2025 ha sido especialmente intenso en materia de condimentos y de transformaciones en el mundo. Creo que el dato más significativo y todo lo que conlleva es el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, sus anuncios, sus idas, sus vueltas, en un contexto de guerras comerciales, de guerras concretas, como la de Ucrania, el conflicto en Israel, etcétera. ¿Cómo crees que nos está impactando esta transformación que está viviendo el mundo en estos tiempos, en términos de la clave de la transformación que también está tratando de vivir la Argentina? Bueno, yo creo que, tal como lo acabas de señalar, el acontecimiento internacional más importante de la época es el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Donald Trump ha triunfado en las elecciones norteamericanas del 5 de noviembre con una abrumadora mayoría. Lo que esto significa es que llega a la Casa Blanca en enero de este año con una extraordinaria acumulación de poder. Controla las 2 cámaras del Congreso norteamericano, de modo que están los 3 centros de poder del sistema político estadounidense en sus manos: la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, y al mismo tiempo se ha impuesto en los 7 estados principales del medio oeste norteamericano, que son los que deciden el contenido del contenido del colegio electoral. Por último, lo que hay que aclarar es que el fenómeno Donald Trump tiene otro rasgo de especial importancia política, que es el hecho de que ha logrado imponerse por una diferencia de casi 7 millones de votos en el voto popular norteamericano. Esto es, ha triunfado incluso en aquellos estados que son al mismo tiempo abrumadoramente demócratas y en los que, en el rubro específico presidente de la República, allí ha triunfado Donald Trump. Estas son las condiciones con que asume el poder político a partir de enero de este año en la Casa Blanca. Y lo primero que ha hecho ha sido modificar el sistema de poder mundial. El objetivo primario que tiene de inmediato el que tiene el presidente Donald Trump es poner término a las 2 guerras que en este momento se despliegan en el mundo, que son, por un lado, la guerra de Ucrania y por la otra, la guerra de Medio Oriente, encabezada por Israel y cuyo objetivo estratégico fundamental es la República Islámica de Irán. Desde el punto de vista económico, la diferencia también es verdaderamente notable, porque el objetivo de Donald Trump ahora es la de transformar a Estados Unidos de una economía fundada en el consumo
a otra que constituya una superpotencia manufacturera y que en esas condiciones, como superpotencia manufacturera, está en condiciones de competir con la República Popular China. Este es el punto crítico del momento actual y más relevante en el sentido de que Donald Trump en estos 100 primeros días de gobierno ha logrado modificar la estructura del poder mundial, ante todo en los aspectos comerciales y económicos. Jorge. Y en este sentido es que la Argentina está perfectamente ubicada en este nuevo contexto mundial. Para empezar a tratar de entender los pasos de Donald Trump, uno debe, te lo hago más que como afirmación, como una pregunta naturalmente, uno debe aprender a decodificar que las palabras de Trump, la ampulosidad con la que se suele manifestar, es una cosa y los pasos políticos y las decisiones son otra, o hay una línea directa entre el Trump que dice me voy a quedar con el canal de Panamá de nuevo, voy a poner un arancel de 25% a México y a Canadá, etcétera, etcétera? No, yo creo que esto responde a una visión estratégica de largo plazo. El punto de partida para comprender el fenómeno Trump en estos primeros 100 días de gobierno es advertir que Donald Trump actúa sobre la premisa de que el sistema internacional es irreversiblemente un sistema multipolar, en donde cada país del mundo, y por lo tanto, y en primer lugar Estados Unidos, actúa en forma irrestricta en defensa del interés nacional. Al mismo tiempo, Estados Unidos, en la visión de Trump, aspira a crear una nueva hegemonía mundial, fundada precisamente en el hecho de que allí está la cuna y el núcleo de la revolución tecnológica de la información artificial. Por eso hay que tomar, no al pie de la letra, pero claramente hay que tomar en serio todas las observaciones que él está realizando sobre la relación con Canadá, la relación con el canal de Panamá, la visión que tiene sobre Groenlandia. Todo esto no son metáforas, se refieren a una visión estratégica de largo plazo de lo que es el mundo en el momento actual y de lo que es los Estados Unidos dentro de él. Planteaba recién que uno de los objetivos de Donald Trump era volver a convertir a los Estados Unidos en un país potencia en materia manufacturera, además de un país fuerte y líder del consumo de productos mundial. ¿Cómo crees que esa reconversión que está intentando Trump de hacer que las empresas norteamericanas vuelvan a fabricar sus productos en gran medida en territorio norteamericano va a impactar en la economía mundial y particularmente en la economía argentina? Bueno, porque Donald Trump este objetivo estratégico fundamental, que es el de convertir nuevamente a Estados Unidos en una superpotencia manufacturera, se realiza a través de dos instrumentos. El primero es a través de una política de tarifas relativas, específicas y sistemáticas respecto a todos los países del mundo sin excepción. La premisa sobre la que actúa Trump es que todos los países del mundo quieren exportar a Estados Unidos y por lo tanto el mercado norteamericano es el gran instrumento estratégico que tiene en Estados Unidos para imponer su nueva hegemonía en el mundo. Y esto se realiza a través de esta política sistemática de tarifas especiales que lo llevan en este momento a atraer una masa fenomenal de inversiones del exterior y de inversiones no solo norteamericanas sino extranjeras para desarrollar precisamente un nuevo proceso de reindustrialización en Estados Unidos que lo transforme en una gran superpotencia manufacturera. Este es el primer punto. El segundo es porque Donald Trump y su equipo económico son los primeros que han advertido que el problema más grave en términos globales de la presencia de Estados Unidos en el mundo se debe fundamentalmente al hecho de que su deuda pública se ha transformado en absolutamente insustentable. Y esto se debe a que tiene un déficit fiscal, mientras no experimenta al mismo tiempo ni situación de guerra ni una nueva pandemia, un déficit fiscal este año de 6.7% del producto. Lo que se ha planteado el gobierno de Donald Trump es que a través del nuevo secretario del Tesoro, Bessent,
es que va a reducir el déficit fiscal norteamericano y por lo tanto a través de él la deuda pública, la va a reducir a la mitad en un plazo de 3 años, de 6.7% del producto a 3% del producto o menos, en un periodo que va en los próximos 3 años. Estos son los dos objetivos los que tiene el gobierno de Donald Trump. Y en términos internacionales, esta idea de que el carácter prioritario de la relación de Estados Unidos con el mundo es el endeudamiento público extraordinario que tiene, la deuda pública norteamericana asciende a 36 billones de dólares, 10 billones de dólares más que el producto estadounidense. Y ahora lo que se propone realizar Trump y su equipo económico es la relación fundamental con la República Popular China, porque la República Popular China tiene exactamente el caso contrario al norteamericano. Mientras Estados Unidos tiene este déficit fiscal de casi 7 puntos del producto, por un lado, al mismo tiempo, Estados Unidos tiene frente a sí el hecho de que tiene un dólar súper fuerte, precisamente porque el dato estratégico fundamental que surge de este endeudamiento fenomenal de la economía norteamericana es que está obligado a mantener un dólar sobrepreciado por encima de su valor, el valor que surge de los términos reales del mercado, debido al hecho de que el pago de los intereses de la deuda en este momento son superiores a los de cualquier rubro específico de la economía norteamericana, incluyendo los gastos sociales, los gastos de defensa, los gastos educativos. Jorge, estos son los dos rubros fundamentales de la política económica de Donald Trump. Le contamos la convocatoria a un nuevo acuerdo con China sobre la base de un nuevo Bretton Woods, por un lado, y por el otro, este proceso de reindustrialización de la economía norteamericana, transformación de Estados Unidos en una superpotencia manufacturera. Le contamos a los oyentes de Cadena 3 que estamos en la Argentina hoy, como cada tarde, y estamos hablando con el analista en política internacional, especialista también en temas de la economía internacional, que hace perfectamente más entendible y claramente las decisiones políticas que se toman. Estamos hablando con Jorge Castro. Jorge, ¿cuáles son los pasos o las reacciones que hay que esperar de China, el destinatario final de la política de Trump en términos de competencia en el mundo económico? Bueno, una cosa que conviene recordar, Sergio, es que el presidente Donald Trump, al asumir su mandato en enero de este año, y para la ceremonia de inauguración de su nuevo mandato, la primera iniciativa que tomó fue realizar una invitación personal al presidente Xi Jinping para asistir en forma personal a la inauguración de su mandato presidencial. Al mismo tiempo tuvo una conversación telefónica con Xi Jinping que duró más de 1 hora en ese momento, y en la que los dos líderes de las dos superpotencias, Estados Unidos y China, se pusieron de acuerdo, según dijo el propio Trump, sobre los temas centrales que tiene este momento mundial y la necesidad de que Estados Unidos y China se pongan de acuerdo. Esto es lo que está en juego en la relación entre Estados Unidos y China. Pero con este agregado, que es de importancia subrayarlo, es que mientras China tiene en este momento un fenomenal superávit de cuenta corriente de más de 13% del producto, esto es lo que le otorga a sus exportaciones un carácter verdaderamente aluvional. Y de esta manera lo que hace es enfrentar las exportaciones manufactureras e industriales actuales de los Estados Unidos en desmedro precisamente de la competitividad norteamericana. Esto es lo que está en juego en un posible nuevo acuerdo estratégico y de seguridad entre los Estados Unidos y la República Popular. Yo creo que el objetivo estratégico fundamental de Estados Unidos, Donald Trump, en el mundo es precisamente este acuerdo estratégico
con la República Popular, la otra superpotencia del mundo. Hay otro escenario, un escenario de guerra, un escenario que ha mostrado la crisis que Europa tiene con motivo, o ha expuesto la crisis de Europa con motivo de la invasión rusa a Ucrania, en la que también Trump está teniendo una fuerte intervención. Hemos visto imágenes muy fuertes como el fallido encuentro entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca, luego, posteriormente, el anuncio de un acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que va a terminar siendo el papel de los Estados Unidos en términos de solucionar o no la crisis bélica en Ucrania, la invasión rusa, el papel de Europa en este tan delicado contexto? Bueno, lo primero que hay que advertir es que las negociaciones de paz que se llevan a cabo en este momento para cesar los combates en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, de acuerdo en los trazos fundamentales referidos a cómo y de qué manera poner término a la situación de combate que existe hoy entre Ucrania y Rusia. Esta es la situación actual. La idea del presidente Donald Trump es mantener como prioritaria la relación estratégica que ha establecido y de confianza que ha establecido junto con Vladimir Putin. Y de esta manera, el problema urgente que enfrenta ahora esta nueva relación entre Estados Unidos y Rusia es precisamente la solución de los conflictos, la solución de la guerra y del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Con esta aclaración, la guerra, en términos bélicos, militares estrictos, está siendo ganada en gran escala por Rusia sobre Ucrania. Este es el dato que hay que tomar en cuenta. Si se toma en cuenta la realidad de los combates en el terreno, el predominio de la posición rusa es abrumadora respecto a las fuerzas ucranianas. Acaba de terminar, por ejemplo, en una verdadera colapso para las fuerzas ucranianas, el intento fallido que ha tenido el presidente Zelensky de ocupar parte del territorio ruso en la zona de Kursk. Las tropas ucranianas que ocuparon Kursk han sido rodeadas en gran parte por los efectivos rusos y estos incluso han atravesado la frontera entre Rusia y Ucrania y han instalado un nuevo frente de combate en territorio ucraniano. Esta es la situación actual. El dato es que esto se sustenta en el hecho de que el predominio bélico militar de Rusia sobre Ucrania es cada vez mayor. Rusia se ha transformado con Vladimir Putin en estos últimos 3 años en una economía de guerra. Producen más proyectiles de artillería, más misiles, más drones que el resto de los países de la OTAN, que los países de la OTAN sumados, incluyendo Estados Unidos en el momento actual. Estas son las condiciones en que se está desarrollando este conflicto y esta negociación entre Estados Unidos y China. Todo indica que esto sigue adelante y que estaría pronto a encontrarse una salida a este conflicto de una vez por todas. ¿Hay un antes y un después de la invasión rusa a Ucrania en el futuro de la OTAN y la relación de Estados Unidos con Europa en materia de seguridad? Bueno, todo depende de Estados Unidos. La OTAN no existe como fuerza militar sin la asistencia directa de los Estados Unidos. Este es el punto crucial. Los intentos que muestran los países europeos de la OTAN por constituir una fuerza militar independiente de la asistencia norteamericana son tardíos o imposibles de realizar. En definitiva, acá la fuerza fundamental que decide la resolución de este conflicto es la superpotencia norteamericana. Hay que pensar, Jorge, entonces que va a haber en Europa una redistribución de los espacios de poder en beneficio de Rusia. Rusia, hay que ver cuál es el origen del conflicto. El origen de este conflicto, planteado por Putin desde el año 2007, en la conferencia de Múnich, es que Rusia no puede aceptar la presencia de la OTAN en sus fronteras. Este es el punto crítico. Por eso es que tanto Henry Kissinger como George Kennan
señalaron que la decisión tomada por el gobierno norteamericano, comenzando en ese entonces por George W. Bush, de llevar las fronteras de la OTAN a los límites ucranianos con Rusia, fue el mayor error histórico estratégico de Estados Unidos en toda su historia. Uh-huh. Esto fue el origen, lo ha dicho últimamente varias veces el propio Trump. El que lo quiera ver y lo quiere escuchar no tiene que hacer mucho esfuerzo. El origen y la causa de esta guerra ha sido el intento de llevar a la OTAN como fuerza bélica militar unida por el artículo 5, que lleva incluso a los Estados Unidos a intervenir en caso de conflicto, en la frontera misma de Ucrania sobre Estados Unidos. Lo que esto significa es que los misiles de corto alcance de la OTAN ubicados en la frontera ucraniana tardan menos de 5 minutos en alcanzar Moscú, por ejemplo. Estos son los datos que hay que manejar con respecto a este problema, y que indican que la primera condición a la que se refirió Putin en estas últimas negociaciones con Trump se refieren precisamente a la renuncia definitiva, irreversible, de la OTAN a recibir a Ucrania en su seno. Este es el punto crítico y fundamental de lo que está en juego. Jorge, fuiste testigo, y no solo testigo, protagonista en una etapa también como funcionario de la época en la que Carlos Menem definió que la Argentina tenía una política de alineamiento pleno con los Estados Unidos. Se ha de alguna manera revivido aquella política, aunque ya sabemos que en política nunca se repite la historia, sino que hay nuevas versiones y nuevas situaciones. ¿Cuál crees que es la oportunidad que la Argentina tiene en este momento en su política de alineamiento con los Estados Unidos y con Israel, y si hay o encontrás reales o verdaderas diferencias con la década del 90, cuando la Argentina tuvo un gobierno que planteó una decisión de política exterior en el mismo sentido? Bueno, el fenómeno de la década del 90 con Carlos Menem fue un producto directo de su enorme capacidad política. Él lo que advirtió en ese momento, década del 90, que la Guerra Fría había terminado y que se había desintegrado el sistema de estabilidad que tuvo durante 40 años a lo largo del mundo. Por eso es que Carlos Menem advierte de inmediato que lo más importante no es comprobar que la Guerra Fría ha terminado, sino que la ha ganado Estados Unidos, y que por lo tanto el mundo iniciaba una etapa que puede caracterizarse, como se hizo en ese momento, como de carácter unipolar, y duró 18 años. Es dentro de este contexto que Menem tuvo la genialidad política de advertir que el alineamiento con Estados Unidos se parecía más a la ley de gravedad que a una opción estratégica doctrinaria o de carácter ideológico. Era un hecho consumado, claro. Era un hecho consumado, era el efecto mismo de la ley de gravedad. Claro. Entonces, a partir de allí, tuvo varios puntos en los que logró establecer un vínculo privilegiado con el gobierno entonces republicano del presidente en ese momento Bill Clinton, y antes Ronald Reagan. Primero fue con Bill Clinton. Y luego el primer Bush, sí. Primero fue con Bill Clinton, que es una especie de genio político. Sí. Y el segundo fue George Bush. Uh-huh. Entonces, el punto es ahora no hay fin de la Guerra Fría y no surge un nuevo periodo de unipolaridad norteamericana. Lo que ha aparecido es el fenómeno Donald Trump. Esta es la novedad estratégica de la época, en el sentido de que la superpotencia norteamericana, en los últimos 4 años, durante el gobierno de Biden, experimentó un extraordinario debilitamiento político y estratégico y geopolítico.
incluso hizo que hubiera una situación de vacío de poder en Washington en estos 4 años, con el gobierno claramente claudicante en términos físicos y políticos del presidente Joe Biden. La situación entonces ahora, con el triunfo de Donald Trump, ha colocado al presidente Javier Milei en una situación privilegiada. Él en este momento es la figura que tiene mayor grado de cercanía y de alianza con los Estados Unidos, Donald Trump, en toda América Latina, y probablemente uno de los más importantes del mundo. Sin que esto signifique ninguna explicación de carácter especialmente especulativo, todo lo contrario. En este sentido es que la relación con Estados Unidos ya ha comenzado a dar frutos y lo va a dar cada vez más, porque Estados Unidos no es solo la primera superpotencia mundial ahora con Donald Trump, sino que también es el eje y núcleo de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial. De modo que allí está el signo de poder de la época. Y la Argentina, por el talento político del presidente Javier Milei, se encuentra ahora en una relación de proximidad absoluta con el gobierno del presidente Trump de los Estados Unidos. Se nos terminó el tiempo, Jorge, pero no vamos a terminar esta charla sin un pedido, que es abusar de tu confianza y pedirte que le recomiendes un libro que te gustaría que los oyentes de Cadena 3 Argentina lean. ¿Qué libro nos recomendarías? Yo recomendaría, lo tengo acá a la vista, lo he releído varias veces, recomendaría Sobre China, de Henry Kissinger, On China. Sí. Es un libro, es una investigación sobre la historia china y sobre la relación de Estados Unidos con China en relación a su historia de 5.000 años, en relación a sus 5.000 años de historia, y hecho por una figura que es una de las grandes pensadores estratégicos de todos los tiempos, que era Henry Kissinger. De modo que yo recomendaría ciertamente Sobre China, de Henry Kissinger. Excelente, una gran recomendación. Yo coincido con que es un gran tratado, y si alguien quiere entender el rumbo de la política internacional de los últimos 50 años, debe leer. Uno de los libros que tiene que leer es ese, sin ninguna duda. Así es. Jorge, el placer de haberte tenido aquí en la Argentina hoy. Te agradecemos muchísimo. Chao, hasta luego. Gracias contacto. Por llamar. Abrazo enorme. Chao. El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina hoy. Final para la Argentina hoy. Una conversación a mí me resultó muy interesante con un pensador, un intelectual, un hombre que ha dedicado su vida a interpretar lo que ocurre en el mundo, en términos políticos y también en términos económicos. Uno puede estar o no de acuerdo con sus posiciones ideológicas, las posiciones que pueda llegar a exhibir Jorge Castro, el convencimiento que él tiene de el futuro de los Estados Unidos a partir de la presidencia de Donald Trump, pero sin ningún lugar a dudas lo dice desde un conocimiento y de una convicción que no es tan frecuente de encontrar en la Argentina. Jorge Castro ha sido periodista, es periodista, analista político, analista económico, y también durante algunos años de su vida también fue funcionario durante la presidencia de Carlos Menem, de manera que vivió la realidad de la política internacional desde los dos costados del mostrador, desde el lado académico del estudio y del periodismo, y desde la realidad concreta de las relaciones internacionales. Hasta aquí llegamos hoy con una nueva edición de esta serie de conversaciones que tenemos todas las